Espérame, dueño de mi amor, espérame. Serás mi primera cita, ahí estaré. Espérame desde temprano. Yo no quiero el día empezar sin estar en tu presencia, sin saber que cerca estás. Que el solo hecho de pensar de que fuiste tú el que lo hizo, Padre, el que se tomó el tiempo para, Señor amado, trabajar en nosotros, que eso nos haga, Señor, cuidar lo que tú haces, Señor, que eso nos haga amar lo que tú haces, Señor. Gracias, Señor amado, por la palabra que tú tienes preparada para nosotros. Gracias por la palabra, Señor amado, que, Señor, creemos de que nos va a ministrar y nos va a hablar, Señor. Disponemos nuestro corazón para atenderla, Señor, con toda libertad, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bueno, Dios los bendiga. Y ya que vamos a hablar de el deber que nosotros tenemos como cristianos, como creyentes, eh, muchos conocemos a Sansón y lastimosamente solo lo conocemos por su fuerza, por sus hazañas, pero no por su llamado, no por su obligación, no por su vocación. Y muchos desconocen que este hombre que se le atribuye el ser el hombre más fuerte del mundo, y no una leyenda, y no un mito, porque recordemos que Hércules es un mito, y hay algunos otros que son leyendas, que son mitos. Este sí fue un hombre de la vida real, un caso de la vida real, el cual se le conoce más por su fuerza y por sus hazañas, por haber matado a un león, por haber derrotado a 3.000 hombres con la quijada de un burro, de un asno, por haber alzado una puerta de más de 3 metros de altura y me imagino que más de 2, 3 toneladas. Este es un hombre que tenía facilidad de enfrentarse a ejércitos y derrotarlos, ¿cierto? Pero casi nadie lo conoce por su responsabilidad. Pues Sansón era gobernante, Sansón era juez de un pueblo, era el libertador de un pueblo y, y era ese hombre que Dios escogió para sacar un pueblo de aquella aflicción. Pues en aquellos tiempos venían de otro lado, un pueblo de otro lado y robaba toda la cosecha que el pueblo de Israel específicamente mm, trabajaba para ella. Le robaban toda la cosecha, le robaban los viñedos y Dios levantaba a este hombre como salvador del pueblo, como un juez. Pero mire que me llama la atención porque Proverbios capítulo 5 versículo 21 para introducir, dice, seguir la introducción, dice, porque los caminos del hombre están ante los ojos de Jehová y él considera toda su vereda. Y dice que mm, Dios considera todos los caminos de los hombres, considera todas las veredas, y aquí es donde me quiero detener porque en muchas ocasiones decimos que somos conocidos más por nuestro talento y por lo que somos, por lo que, por lo que hemos estudiado, por lo que hemos alcanzado y por lo que hemos logrado,
pero no somos conocidos por nuestra vocación ni por nuestra pureza. Entonces, me llama la atención porque eh, siempre en cuanto a ese conocimiento acerca de nosotros está nuestro consentimiento y nuestras prioridades, ¿no? En qué nosotros tenemos nuestras prioridades, ¿no? En qué nosotros tenemos nuestros deseos, ¿no? Porque cuando priorizamos nuestras preferencias, el deber queda en segundo plano. Entonces siempre he puesto este ejemplo, mi hijo eh, teniendo sueño, no queriendo ir al jardín y mi esposa levantándolo igual, bañándolo y vistiéndolo, perfumándolo. Porque igual con el deseo de él de querer dormir, igual lo manda al CAI, igual cumple con el deber de ir al jardín. También yo sé que a muchos nos pasó que estábamos con sueño, con ganas de seguir durmiendo cuando nuestra madre entra a nuestro cuarto y es hora de levantarse, vamos al CAI y nosotros no, mamá, tengo ganas de seguir durmiendo. No, mire que la mamá no priorizaba el deseo de nosotros seguir durmiendo a pesar de que el sueño es vital, sino que priorizaba el deber, el deber de nosotros, el deber de ir a estudiar, el deber de irnos a preparar. ¿Por qué? Porque veía que era algo bueno para nosotros. Pero mire que, eh, ya que hablamos de Sansón, en cuanto a él, era más conocido por sus escándalos y por sus hazañas y por su forma de hacer las cosas y por sus deseos que por su vocación, que por su llamado, que por su responsabilidad. Y este era un gobernante del pueblo y todo comienza en Jueces 13, capítulo 13, versículo del 1 al 5, cuando el Señor llama a la mujer de Manoa, el papá de Sansón, y le da el privilegio de tener un propósito en el vientre, porque cada uno de nosotros fuimos un propósito en el vientre, un propósito que Dios quiere que se vaya cumpliendo, un propósito que Dios quiere que vaya creciendo. Cada uno de nosotros fuimos ese propósito en el vientre. Entonces, para Dios no fuimos esos fetos, esa mala semilla, esa locura de la noche de algunos padres, ese encuentro sin planificación de algunos padres, esa noche de deseo. No, 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 para Dios cada uno de nosotros fuimos un propósito y somos un propósito. Y dice que todo comenzó en Jueces capítulo 13 del 1 al 5, dice, pues he aquí que concebirás y harás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. Y este hombre, la palabra dice que será nazareo. Nazareo era un propósito de consagración, el cual el Señor levantaba a este niño con un propósito de consagración y dice que navaja no pasará sobre su cabeza. Entonces la fuerza de Sansón venía de este voto, del voto de Nazareo, se llama ese voto, el cual no era permitido para él tomar vino ni cortar su cabello. Muchos dicen, es porque tenía el cabello. Claro, el cabello era la visibilidad de aquel voto. El cabello era la limitación del voto. O sea, él no se podía cortar el cabello porque se limitaba a ser un hombre común como cada uno de nosotros, sin fuerza, pero él le daba la fuerza ese voto delante de Dios, esa responsabilidad que en Sansón tenía que tener delante de Dios. Entonces, la fuerza de Sansón era la consagración delante de Dios, el voto que él tenía delante de Dios, el deber que él cumplía delante de Dios. Por eso la fuerza de cada uno de nosotros como creyentes es el deber de que cada uno de nosotros tenemos delante de Dios, la libertad de cada uno de nosotros
como jóvenes creyentes de 0 a 100 años, es el deber que cada uno de nosotros tenemos delante de Dios. No es porque nos conozcan como autoridad en X o Y trabajo, no, ese es el desempeño que nosotros tenemos cada día, la responsabilidad que nosotros debemos de cumplir cada día, pero la fuerza que nosotros tenemos delante de Dios es esa consagración, esa pureza que cada uno de nosotros tenemos delante de Dios. Entonces, mire que qué triste que nos conozcan solo por nuestro talento, solo por nuestras habilidades y solo por nuestra hazaña, pero qué triste que no nos conozcan por nuestra pureza. ¿Por qué? Porque la persona puede decir, yo hice esto, yo hice lo otro, pero no darse a conocer por su pureza, por su integridad y por su forma de amar a Dios, ¿cierto? Entonces la gente puede decir, él hace el trabajo muy bien y él es muy ágil. Y hasta ahí nosotros estamos reconociendo que hay un Dios que está dentro de nosotros, dígalo. Él cuando no se le ve en el trabajo, él igual está desempeñando bien su función, como si estuviera supervisando. Entonces, hasta ahí estamos demostrando que estamos cumpliendo con un deber más allá del deber terrenal. Y el deber más allá del deber terrenal es puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Entonces, para Sansón, aquí comienza todo, dígalo. Dios se lo da a esta mujer y le da instrucciones. No pasará navaja por su cabeza y será nazareo. O sea que le está dando una trayectoria, una línea, le está trazando una línea entre la vida de él y el propósito que él debe alcanzar. Y ya tiene una vocación, nace privilegiado. Y aquí nace un Sansón privilegiado, así como cada uno de nosotros hemos sido privilegiados de estar en este camino, de entender. Aquí nace un Sansón privilegiado, aquel que Dios escoge. Pero al tiempo, Sansón escoge sus preferencias. Sansón sabía que no podía escoger mujer fuera del pueblo. Y Sansón escoge sus preferencias. Dice, después Sansón, descendió Sansón a Timna y vio en Timna una mujer de las hijas de los filisteos, y subió y lo declaró a su padre y a su madre, diciendo, yo he visto en Timna una mujer de las hijas de los filisteos, os ruego que me la toméis por mujer. Y su padre y su madre le dijeron, no hay mujer entre las hijas de tu hermano, ni en todo nuestro pueblo, para que vayas tú a tomar mujer de los filisteos incircuncisos. Y Sansón respondió a sus padres, tómame a esta mujer, porque ella me agrada. Entonces mira que eh, podemos priorizar nuestros deseos por encima de nuestro deber. Lo podemos hacer, pero no está correcto. Mire que Sansón no pide un consejo, Sansón no pide que lo direccione. Él directamente va ante su padre y le dice, tómamela. O sea, no pide el consentimiento de la autoridad, no pide el consentimiento de Dios, sino que va directamente y manipula eh, aquella autoridad que siendo manipulable, al último lo hace, al último su padre desciende y le escoge mujer de entre los filisteos. Entonces mire que son de aquellas cosas que el Señor dice en su palabra que nosotros debemos de tener cuidado a la hora de ir delante de la presencia de Dios y pedir más bien consentimiento a Dios más que el hecho de nosotros ir y decirle, Señor, ya en mi corazón tengo escoger esto, escoger lo otro, porque ahí Dios qué consejo puede dar. O sea, ya cuando nosotros tomamos nuestras decisiones por nuestra propia voluntad
y decimos voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, no le estamos pidiendo consentimiento a Dios, sino que le estamos dando a conocer el deseo de nuestro corazón. Y lo mejor que nosotros podemos hacer en nuestra vida es pedirle consentimiento a Dios. Entonces Sansón iba delante de su padre y le decía, tómame a esta mujer. Mire, ni siquiera tú qué opinas, ni siquiera tú qué consejo me puedes dar, porque el mismo papá le está diciendo, no hay mujeres de entre la casa de tus hermanos para que tú te fijes en una mujer en el exterior, porque eso en ese tiempo era desagradable delante de los ojos de Dios, pues no guardaba el linaje de la casa del padre, sino que el fijarse en otra mujer que no era del pueblo de Israel en donde ellos vivían, pues quebrantaba esta regla. Y ahí es donde nosotros debemos de tener cuidado, en no priorizar nuestro deseo más que el deber que nosotros tenemos delante de Dios de guardarnos. Va, yo me pregunto, ¿para uno es muy importante la salud? Sí, claro, pero a la hora de ir a trabajar y que está lloviendo y que se están presentando condiciones climáticas que no nos convienen, mira, nos podemos resfriar. Nosotros con todo y lluvia vamos, nosotros con todo y lluvia cumplimos, porque nos han dado las herramientas para eso. Pero no que más importante nuestra salud. Claro, más importante nuestra salud. Claramente, nosotros sin salud no podemos hacer nada, pero el deber, cuando nosotros tenemos un deber, siempre lo vamos a cumplir por encima de muchas cosas, por encima de que el día esté sabroso y que estemos en nuestra cama y que no nos queramos levantar, por encima de que la relación con nuestra pareja esté muy buena y queramos seguir conversando, por encima de que nuestra casa esté muy cálida, por encima de que haya un programa muy bueno en la televisión, siempre priorizamos el deber, el hecho de ir a trabajar, el hecho de ir a cumplir con un horario, el hecho de que ya alquilamos nuestro tiempo y que ya hay un contrato, el hecho de que debemos de cumplir con ese contrato y que ya hay un horario establecido, siempre cumplimos con el deber. Entonces, mire que debemos de ser más conocidos por el cumplimiento del deber delante de Dios, el cumplimiento de orar, el cumplimiento de leer la palabra, de ayunar, de buscarle, más que por ese talento, más que por esa destreza, porque eso nos va a llevar a, a cumplir con el propósito delante de Dios, que son herramientas necesarias, que son talentos que Dios ha colocado en nuestra vida, que son posiciones en las que Dios nos han permitido estar. Sí, claro, para glorificar su nombre, sí, claro, pero debemos de tener en cuenta siempre el deber delante de Dios, el hecho de consagrarnos, el hecho de depositar nuestro consentimiento delante de Él, el hecho de ir delante de Él y decirle, Señor, tengo este deseo, pero ¿cuál es tu deseo? ¿Qué es lo que tú quieres conmigo? Tú has puesto esta vocación delante de mí y yo quiero cumplir con nuestra vocación, pero yo tengo un deseo diferente, Señor. Quita ese deseo delante de mí. Entonces, cuando nosotros sabemos que tenemos un deber y queremos cumplir con ese deber y sabemos que lo más conveniente es cumplir con ese deber, vamos delante de Dios. Resulta que a esta mujer que Sansón escoge, esta mujer muere a causa de una tragedia y Sansón, eh, pues uno asume que eh, por los errores uno aprende, ¿cierto? Uno aprende que si uno tropezó con esa piedra una vez, pues no tropieza dos veces. Uno aprende que si ese deseo lo hizo caer en ese hueco, pues no vuelve a recurrir en el mismo deseo, no vuelve a reincidir en el mismo error, ¿cierto? Cada uno de nosotros aprendimos de cierta manera así, dígalo. Caímos en el mismo hueco, tropezamos con la misma piedra, pues no somos reincidentes, sabemos que por ahí no podemos volver a pasar. Pues a Sansón no le pasó lo mismo.
Sansón volvió y cayó en el mismo deseo. En Jueces 16 dice, fue Sansón a Gaza, esta vez ya no es a Timna, sino a Gaza, y vio allí a una mujer ramera y se llegó a ella. De nuevo era una filistea. Entonces mire que ya era un deseo que Sansón tenía en el corazón y en el cual era reincidente siempre a lo mismo. Y fue dicho a los de Gaza, Sansón ha venido acá, y lo rodearon y acecharon toda aquella casa a la puerta de la ciudad y estuvieron callados toda aquella noche, diciendo, hasta la luz de la mañana, entonces lo mataremos. Lo esperaron todo el día. Mas Sansón durmió hasta la medianoche y a la medianoche se levantó y tomando las puertas de la ciudad con sus dos pilares y sus cerrojos, haga de cuenta unas 3, 5 toneladas, esas puertas eran grandes, se la echó en el hombro y se fue y la subió a la cumbre del monte que estaba delante de Hebrón. Esta mujer era llamada Dalila. Después de esto aconteció que se enamoró de una mujer en el valle de Soré, la cual se llamó Dalila. Entonces mire que nosotros decimos que un error es cuando por circunstancia caemos en alguna acción, dígalo, pero cuando la cosa ya es repetitivo, pasa de ser un error a ser una preferencia, pasa de ser un error a ser un deleite, pasa de ser un error a ser una preferencia. Entonces, este error ya era una preferencia que estaba en el corazón de Sansón. Y esto lleva a Sansón a olvidar sus deberes. Esto lleva a Sansón a olvidar que era libertador de un pueblo. Entonces mire cómo caer siempre en el mismo, en la misma costumbre, procrastinar siempre el deber, nos hace caer en una preferencia en algo que puede ser un error, pero ya es una preferencia en nuestro corazón. La persona que llega tarde al trabajo, eh, puede que la primera vez haya sido un accidente, pero la segunda vez, la tercera vez, la cuarta vez, ya se es una preferencia que tiene en el corazón. La persona que, habiéndole dicho por ese camino no te metas, esa no es tu trayectoria, esa no es la directriz que Dios trazó para ti. Cometiendo el mismo error, ya no es simplemente un error, sino una preferencia que ya tiene en el corazón. Y Dios quiera que no sea el caso de los que estamos aquí, pero este sí era el caso de nuestro amigo Sansón. Este sí era el caso de él. Entonces, en Jueces capítulo 16, versículo 15 dice que ya después Sansón de dormir tanto en esa casa, de tener a Dalila como mujer, los gobernadores de este pueblo, de los filisteos, se acercan a Dalila para capturar a Sansón, para armar una emboscada y capturar a Sansón. Y Dalila le ruega a Sansón que le descubra el secreto de su fuerza. Pero de tanto Sansón no descubrirle el secreto de su fuerza, ella empieza a manipularlo. Ella le dijo, ¿cómo dices yo te amo cuando tu corazón no está conmigo? Ya me has engañado 3 veces y no me has descubierto aún en qué consiste tu gran fuerza. Y aconteció que presionándolo ella cada día con sus palabras, importunando su alma, fue reducido a mortal angustia. Y descubrió pues todo su corazón y le dijo, nunca a mi cabeza llegó navaja, porque soy nazareo de Dios desde el vientre de mi madre. Si fuere rapado, mi fuerza se apartará de mí y me debilitaré y seré como todos los hombres. Entonces mire que esa falta de compromiso, esa falta de cumplir el deber nos hace
descubrir nuestro corazón delante de personas que no debemos descubrir, que no debemos descubrirlo, que antes usa todas estas cosas para destrucción nuestra. Y este era el caso de Sansón. De tanto Dalila insistir de que le descubriera el secreto de su fuerza, él a lo último descubre el secreto de su fuerza y en el 18 dice, viendo a Dalila que él había descubierto todo su corazón, envió a llamar a los principales de los filisteos diciendo, venid esta vez porque él me ha descubierto todo su corazón. Y los principales de los filisteos vinieron a ella trayendo en su mano el dinero, y ella hizo que él se durmiera sobre su rodilla y llamó a un hombre quien le rapó las 7 quedejas de su cabello, y ella comenzó a afligirlo, pues su fuerza se apartó de él, y le dijo, Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de su sueño, se dijo, esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Mire, violó aquel pacto que era su pelo, el pacto que confirmaba el pacto de Nazareo, lo violó al descubrirlo a una mujer. Y cuando cortaron su pelo, ya no estaba aquel pacto que Dios había puesto sobre Sansón. Entonces pierde su fuerza, pierde su propósito, pierde su vocación, pierde su llamado y ahora ya no tiene la misma fuerza que no provenía naturalmente de él, sino que provenía de Dios y cae en mano de los enemigos. Mas los filisteos le echaron mano y le sacaron los ojos y le llevaron a Gaza y le ataron con cadenas para que moliese en la cárcel. Entonces mire que ya viene sobre la persona una atadura, ya viene sobre la persona una consecuencia de no priorizar el deber antes del deseo propio. Y como le venía diciendo, la madre muchas veces priorizaba el deber que el deseo de uno. O sea, mamá, tengo sueñito, quiero seguir durmiendo. No, hijo, te tienes que ir a estudiar. Ah, jefe, es que está lloviendo, no puedo salir a trabajar. No, usted me tiene que llegar al trabajo. Ah, es que me puedo resfriar. No, usted me tiene que llegar al trabajo. Tiene que cumplir la orden. Entonces, mire que siempre nosotros debemos de tener en cuenta que el deber de guardarnos para Dios, el deber de consagrarnos para el Señor debe de ir encima de nuestros deseos propios. Tiene que priorizar el deber que es nuestro deseo propio. Y mire que en el caso de Sansón, el hombre más fuerte de todo el mundo, ya le digo que Hércules es una mitología, es una leyenda, algo que no se puede demostrar que existió, pero Sansón sí está escrito que existió, la Biblia registra que existió, hay evidencia de que existió. En el caso de Sansón, él priorizó sus deseos por encima de su deber. Entonces tengamos cuidado, tenemos el deber de guardarnos para Dios. Él ya depositó este deseo de nosotros buscarle, Él ya depositó este deseo de nosotros cada día conocer más de Él. Entonces, no prioricemos nuestros sentimientos, no prioricemos nuestras emociones por encima de ese deber. Mire, no caigamos en la misma piedra, porque cuando caemos en la misma piedra, cuando tropezamos con la misma piedra y caemos en el mismo hueco, estamos diciendo, esa es mi preferencia, esa es mi preferencia. Primero que nosotros debemos de hacer es buscar a Dios, buscar su consejo, buscar su amor, no ir a notificarle lo que vamos a hacer. Señor, es que ya tengo decidido hacer esto. No, 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 no. Dios no necesita que nosotros le notifiquemos lo que vamos a hacer porque Dios ya conoce. Dios lo que necesita es que nosotros le pidamos su consejo, su dirección y su trayectoria. Lastimosamente, Sansón no era conocido por su trayectoria. Sansón era conocido por sus deseos, por sus ganas de hacer las cosas, por su modo de hacer las cosas como él las quería hacer.
Entonces siempre buscamos la trayectoria que Dios ha puesto en nuestra vida, el deseo que Dios ha puesto en nuestra vida, el deber que Dios ha puesto en nuestra vida y prioricemos esas cosas. Amado Rey Padre de la gloria, en el nombre de Jesús, aquí está un pueblo que te ama, Señor. Enséñanos a priorizar el deber, Señor, que tú has puesto delante de nosotros, Señor de la gloria. El deseo que tú has puesto delante de nosotros, Señor. Enséñanos, Señor, a valorar, Señor, esa presencia, Señor, que cada día está en nosotros, Señor. A no contristar al Espíritu Santo, a no entristecer tu presencia, amado Rey, a no entristecer el Espíritu Santo, sino ir cada día con esa consigna delante de nosotros. Que seamos hombres y mujeres anegados a nuestros deseos y prioricemos el deber que tú has puesto delante de nosotros. Gracias por esta reunión, gracias por mis hermanos, los amamos en el amor de Cristo. Amén y amén. Bendiciones para todos. Me muero de amor por